Hola estudiantes, buenas tardes. Vamos desactivando las cámaras, todavía veo algunas caritas por ahí para que no se nos caiga el internet. ¿Ya? Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya recordemos que esta es la clase de lenguaje y comunicación y los profesores a cargo de la asignatura, que les habla la profesora Karina Macías y también el profesor de los ¿ya? Importante también saber que la profesora que nos acompaña al proyecto de integración, ¿cierto? Es la profesora Karen Espíndola y también nos acompaña a veces la profesora Beatriz, ¿ya? La clase de hoy día, ¿cierto? Está relacionada con medios masivos de comunicación y hoy día puntualmente los géneros periodísticos de información, ¿ya? Recordemos que este es el segundo nivel medio y vayan anotando en su cuaderno, ¿cierto? El objetivo de la clase de hoy, que es reconocer las características y estructura de los géneros periodísticos, ¿ok? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que fue la clase anterior, ya la clase número 2. Durante la clase número 2 nosotros estuvimos revisando los medios masivos de comunicación, pero solamente revisamos medios masivos que eran la radio, ¿cierto? El internet y la televisión. Ya vimos que los tres tienen una amplia difusión y además esa amplia difusión, la gracia de estos medios masivos, ¿cierto? No solo es su amplia difusión, sino que además es un mensaje, ¿cierto? O una información de manera simultánea a un grupo importante de gente, ya no a dos ni tres personas, sino que un grupo importante de gente, mucha gente, ¿cierto? En un lapsus de tiempo muy breve. Ya sabemos también que hablábamos que la televisión tiene sus orígenes ya hace bastante tiempo atrás y que hoy día es el medio masivo que goza de mayor difusión. Ya cualquiera podría pensar que hoy día es Internet, pero lamentablemente hoy día Internet no llega a todos los lugares. Por ejemplo, estos lugares en Chile que están muy cerca de la cordillera, muy arriba, entonces posiblemente esos lugares no llegan si la televisión llega o también llega a la radio. Ya recordemos que tanto en el internet, en la radio, en la televisión, las personas que están comunicando, ¿cierto? Deben entregar un lenguaje claro, un lenguaje conciso, no vamos a utilizar un vocabulario muy rebuscado, ¿cierto? Porque justamente la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible y que todos nos entiendan. Ya se supone que estos medios masivos de comunicación no van a distinguir entre clase social, ¿verdad? No van a distinguir entre sexo tampoco van a distinguir edad, ya están para todos iguales. Cada uno los recibe de manera distinta, pero generalmente están dirigidos a todas las personas por igual, ¿ya? Entonces dijimos que hoy vamos a ver los medios masivos de comunicación, específicamente los géneros periodísticos, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de géneros periodísticos. Tenemos los géneros periodísticos de información, ¿ya? Y también tenemos los géneros periodísticos de opinión. En el caso de los géneros periodísticos de información, ¿ya? Estos van a orientar, ¿cierto?, a cubrir siempre la necesidad de entregar información actual, ¿ya? Y no solo información actual, sino que además una información que es de interés general, ya respecto a algunos acontecimientos, respecto a algunos personajes, algún evento probablemente, otras novedades, ¿ya? O fenómenos que a diario están ocurriendo en nuestra sociedad. En cambio, los géneros periodísticos de opinión van a constituir un planteamiento personal. Y al constituir un planteamiento personal, ¿cierto?, de quién lo escribe, finalmente va a ser una especie de opinión acerca de la actualidad. Entonces, en el caso de los géneros periodísticos de opinión, ya no van a cumplir con cierta objetividad que está relacionada solo con informar, ya, sino que además van a cumplir esta finalidad de Información. opinar acerca de un tema y por lo tanto van a ser subjetivos, ya van a dejar de ser objetivos, van a ser subjetivos. Por ejemplo, en los géneros periodísticos de opinión vamos a encontrar las editoriales, los comentarios, las cartas al director, las críticas de espectáculo, por ejemplo, las de cine o de algún libro, ¿ya? Entonces, es importante hacer esta distinción entre los géneros periodísticos de información y los géneros periodísticos de opinión. En el caso de los géneros periodísticos de información, repito, ¿cierto? Siempre van a entregar una información de carácter objetiva, no se compromete punto de vista personal, solo nos limitamos, ¿cierto?, a informar acerca de algún acontecimiento actual, acerca de alguna novedad, algún fenómeno natural incluso, y en cambio,
los géneros periodísticos de opinión, ya están relacionados con integrar una opinión, ¿cierto?, acerca de algún tema de contingencia o algún tema de actualidad. Hasta ahí vamos bien, sigamos. Dentro de los géneros periodísticos de información, generalmente el periódico es el que tiene mayor relevancia, ¿ya? El periódico también, al igual que la televisión, ¿cierto?, es un género periodístico de información y además corresponde a la prensa escrita. Entonces, al igual que la televisión, este género periodístico tiene una gran masividad, un gran alcance de público, ya justamente por lo mismo. Si bien es cierto, sus orígenes se remontan, ¿cierto?, más o menos incluso antes a la televisión, ¿cierto?, pero hoy día en la actualidad también la prensa escrita, ¿cierto?, tiene mucha importancia, aun cuando ya casi no vemos kioscos en donde vendan estos diarios, ya las personas que andan en metro de repente tienen acceso a al Publimetro, a La Hora, ya, pero en general el diario, si bien es muy masivo, últimamente durante los últimos años hemos visto a lo mejor una merma en su producción, ya en el hecho de que lo estén imprimiendo y todo el asunto, porque probablemente con las redes sociales, con el acceso a internet, uno accede al diario a través de una tablet, a través del celular, está disminuyendo un poco ese consumo de este como papel, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Dentro del diario, nosotros vamos a encontrar ya diferentes apartados. Y lo primero que nosotros nos vamos a encontrar en un diario es con la noticia, ¿ya? Y nosotros sabemos que las noticias son diarias, son de todos los días una noticia diferente. Por supuesto que hay noticias que se van repitiendo, ¿cierto? Pero en general son todos los días noticias nuevas porque todos los días acontece algo nuevo en nuestro país, ¿ya? Entonces la noticia siempre va a consistir en una información breve, ya clara y concisa acerca de un acontecimiento reciente. Por lo tanto, este acontecimiento reciente tiene que despertar un poco el interés o la curiosidad del lector. Por otro lado, las noticias siempre van a responder a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? Es decir, qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, ¿cierto? Dónde pasó y finalmente por qué pasó. Ya en general las preguntas que están ahí son las 5 preguntas básicas de una noticia. Ya generalmente las noticias responden a estas 5 preguntas básicas. Ya vuelvo a insistir, la noticia es un relato breve, ¿cierto? Objetivo, en donde nos dan información acerca de un acontecimiento reciente, ¿ok? Y tenemos acá un ejemplo de noticia, ¿ya? La noticia se caracteriza por tener una estructura de triángulo invertido. ¿Qué significa esto? Arriba, ¿cierto? Vamos a tener una especie de epígrafe, ya que está tratando de llamar un poco la atención del lector, un titular, una bajada de título, ¿ya? Y por ejemplo, todo eso lo podemos ir comprobando en la fotito que aparece al lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del epígrafe dice, medios aztecas y argentinos no le pierden la huella al grupo juvenil. Después viene el titular, que se supone que yo con el titular estoy tratando de llamar la atención del lector. Y en este caso dice, prensa extranjera sigue las 24 horas el fenómeno Kudai en Chile. Luego viene una entradilla, que es donde se responden a estas preguntas básicas del qué, quién, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? Y es una especie como de resumen, ¿ok? Una especie como de resumen del resumen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en esta bajada de título o entradilla dice, en México les puede ir muy bien, porque allá no existe una propuesta musical así, asegura Kalinda Cano, representadora del canal internacional Telehit. Y después viene el cuerpo de la noticia, y en el cuerpo de la noticia generalmente nosotros vamos a encontrar todos los datos, todos los detalles de una noticia, ya en orden descendiente de detalles, ¿ya? Es decir, de lo más importante, de lo más relevante, probablemente a lo menos relevante, ¿ya? Y ahí en el cuerpo de la noticia vamos a encontrar todos los detalles que nosotros sí efectivamente queremos saber acerca de lo que está ocurriendo. Otro, dentro del diario, ¿cierto? Dentro de este diario, como género periodístico de información, también podemos encontrar las crónicas, ¿ya? Y cuando hablamos de crónica, ya nos estamos refiriendo a estas crónicas periodísticas, ya que describen de manera muy detallada los pormenores y alternativas acerca de un hecho,
¿ya? Sabemos que la palabra crónica va a derivar de una palabra griega que está relacionada con cronos, y cronos significa tiempo, por lo tanto la crónica, ¿cierto?, va a seguir un orden cronológico, ¿ya? Desde la mañana muy temprano hasta, por ejemplo, la noche muy tarde, yo voy a describir en una crónica cómo es mi día, por ejemplo, ¿ya? Las crónicas cumplen algunos objetivos. Uno de ellos es informar. A pesar de que la principal función o misión de la crónica no es informar, ¿ya? Porque todos los datos igual se pueden conocer con antelación a través de otros medios, ¿ya? Pero finalmente igual cumple con este rol informativo. A través de la crónica también podemos formar opinión, ¿ya? Porque cuando nosotros somos receptores y empezamos a seguir las diferentes opiniones de los cronistas, entonces ya más o menos nos podemos ir generando alguna opinión con respecto a algún tema del que trata la crónica. Y por otro lado, la crónica también cumple un objetivo que es entretener, ¿ya? Y esto es justamente por la variedad del estilo, ¿ya? Porque es una característica fundamental. Así que eso es muy importante dentro de la crónica, ¿ok? Sigamos. Las crónicas, al igual que las noticias, también tienen una estructura, pero la verdad es que esta es una estructura mucho más sencilla. Las crónicas se caracterizan por tener el título, ¿ya? Y además por tener un cuerpo. Y ahí este es el cuerpo de esta crónica, en donde está todo el detalle, en donde vamos a encontrar de manera cronológica todos los hechos, ¿cierto? Ordenados de manera lineal, ¿ya? De principio a fin. ¿Ok? Dentro de los géneros periodísticos también de información, también vamos a encontrar el reportaje. Y el reportaje generalmente uno tiende a verlo un poco en la televisión. Se han fijado que a veces hacen reportajes así como de los superalimentos, así como, ¿cómo se llama? Un reportaje acerca de los superalimentos, como por ejemplo el kiwi o los berries, ¿ya? Entonces, claro, en el caso del reportaje también es un trabajo periodístico que tiene un carácter informativo y también documental, ya referente a un personaje, algún suceso, algún descubrimiento científico o cualquier otro tema, como el que yo les comentaba recién, ya relacionado con la fruta, con los superalimentos, con alguna comida. Ya, entonces, en este reportaje, el periodista siempre va a intentar reunir todos los datos. Va a necesitar conocer causas, va a necesitar presentar antecedentes, analizar algunas consecuencias, ya va a contraponer diferentes puntos de vista y por supuesto también diferentes interpretaciones del tema reporteado, ¿ya? Y ahí va a aparecer, ¿cierto? Todo eso, lo que él recolecta, toda la información que él recolecta va a aparecer finalmente en la edición de un reportaje. Ya el reportaje, al igual que la crónica y al igual que la noticia, también tiene una estructura determinada. Vamos a encontrar una bajada de título, ya que también es como una especie de resumen, y también vamos a encontrar el titular de este reportaje. Entonces, el reportaje que aparece acá en el ejemplo dice, un escarabajo en la memoria. Ya, y van a hablar, en este reportaje se habla con todos los detalles, ¿cierto?, de qué es el escarabajo, por qué son tan llamativos, ya quién finalmente a lo mejor lo inventó, por qué se han hecho películas a partir de este auto, por qué es tan importante este auto para la marca. Entonces va a empezar a recoger todos los puntos de vista posibles acerca de un tema para que nosotros tengamos información completa acerca de, en este caso, este reportaje de ejemplo, ¿cierto?, acerca de qué es un escarabajo y por qué hoy día es tan importante para la memoria de muchas personas. ¿Ok? Sigamos. Otro género periodístico, también de información, que vamos a encontrar no solo en el diario, sino que también los podemos encontrar incluso en la televisión, ya va a ser la entrevista. Ya, y la entrevista se caracteriza por ser justamente una conversación, ya, pero esta conversación va a tener una metodología propia acerca de diferentes temas. No necesariamente va a ser temas de actualidad, ya, entre dos o más personas, sino que también puede ser cualquier tema, no solo de contingencia, incluso podría ser una entrevista acerca de la vida personal de alguien que tiene cierta importancia ya dentro de un medio. Ya, y esta entrevista también está destinada a ser difundida en cualquier medio de comunicación, no solo en la radio, no solo en el diario, sino que también en la televisión. Se supone que en este caso puntual, el periodista
va a tratar de recoger con la mayor veracidad posible todos los datos acerca de la personalidad del personaje entrevistado y va a compartir después con los lectores, ¿cierto?, los elementos que fueron más significativos de esta conversación que se ha mantenido, por supuesto, con este personaje. Generalmente el objetivo de la entrevista también es obtener información de algunos hechos puntuales, ¿cierto?, de algunas opiniones que podría tener esta persona entrevistada, pero también de entretener, ¿ya? Las entrevistas también tienen o cumplen, ¿cierto?, este fin de entretención, porque claro, yo me voy enterando, ¿cierto?, acerca de la vida de algunas personas. Y la entrevista, por supuesto, también tiene una especie de estructura. Vamos a tener un título, vamos a tener la entrada, que es una especie de resumen, y vamos a tener esto de pregunta-respuesta todo el tiempo. Pregunta, respuesta, y finalmente el término, que es como una especie de síntesis, en donde además se despide un poco también a la persona que estamos entrevistando. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Karen, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profesora, no hay, hasta el momento no hay dudas. Ok, perfecto. súper bien, sigamos. Entonces, acabamos nosotros de ver los géneros periodísticos de opinión y dijimos, ¿cierto? O sea, perdón, de información, y dijimos, ¿cierto?, que se caracterizaban solamente por entregar información objetiva acerca de la actualidad o algún tema de contingencia. Dentro de esos géneros periodísticos de información dijimos que estaban la entrevista, la crónica, el reportaje y la noticia. Esas 4 tipologías textuales nosotros también las podemos encontrar en el diario, ¿cierto? O las podemos encontrar por separado en algunos medios de televisión, en algunas plataformas, ya sea de Instagram, de Facebook, ¿cierto? A través de redes sociales también, ¿ya? Pero ahora vamos a revisar los géneros periodísticos de opinión. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, el editorial, ¿ya? Y en el caso del editorial va a ser un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, ¿ya? Pero que sin embargo va a recoger la opinión institucional y colectiva, es decir, de un grupo de personas, ya que está relacionada con este periódico o con una revista. En el caso del editorial, vamos a encontrar temas de actualidad que van a ser tratados en un editorial y que suelen ser aquellos que pueden llegar a tener trascendencia. Ya hay una gran importancia también. Ya van a tratar sobre asuntos políticos, económicos y también asuntos sociales. El objetivo principal del editorial es informar sobre la opinión abierta también y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, ya así como los planteamientos ideológicos implícitos, ya que nosotros encontramos también en la sociedad, ya por lo tanto siempre a través del editorial vamos a tratar también de formar alguna opinión en el lector, ya independiente de que yo no piense igual a lo que está propuesto en este editorial, probablemente yo igual me voy a tender a formar una opinión con respecto a lo que yo estuve leyendo seguramente, ya en este editorial. Todos los canales de televisión, por ejemplo, tienen una línea editorial, ¿cierto?, con respecto a temas de contingencia, ya con respecto a algunas noticias, casi como todos opinamos lo mismo, ya, pero en realidad, claro, cada uno puede tener una opinión personal, pero cuando nos ponemos de acuerdo, ya, no, todos vamos a opinar esto para que en realidad esté un poco más clara con algunos temas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el caso de la editorial siempre va a entregar un punto de vista, alguna opinión, pero en realidad es una opinión institucionalizada, es una opinión colectiva, es decir, de un grupo de personas, ya sea de una revista, de un periódico o de un canal de televisión, ¿vale? Sigamos. Dentro de los géneros periodísticos de opinión, nosotros también vamos a encontrar la crítica. Y en el caso de la crítica, ya este es un artículo que va a expresar un juicio. Y este es un juicio razonado de valor acerca de cualquier producción, ¿cierto?, en el terreno del arte y la cultura en general. Es decir, podemos criticar una película, podemos criticar un libro, una obra de teatro, un ballet, ya una pintura. Ya generalmente las personas que realizan estas críticas en un periódico, en una revista o en un canal de televisión, generalmente es gente que es muy especializada en el tema, ya que por lo tanto estudia y luego da su crítica. Recordemos que no es una crítica, no me gustó la película porque es fome, sino que es una crítica que tiene argumentos, ¿cierto? Y que también trata de persuadir un poco al lector o en este caso al receptor de lo que este crítico piensa acerca de esta producción.
¿ya? Entonces, como decía, es una persona especializada en la materia, ¿ya? Y al igual que la crónica, también se admite la subjetividad, es decir, la opinión personal que va a tener esta persona que está escribiendo la crítica. Y se supone que el crítico se dice que es uno de los profesionales que goza de peor prestigio, porque él tiene siempre la labor de mediar, ya sea porque una obra es muy buena y decir que es muy buena, como también cuando una obra es muy mala y encontrarla que la obra es pésima, ¿cierto? Por diferentes motivos, por diferentes argumentos. Entonces, la verdad es que es muy difícil para el crítico encontrar como esta especie de término medio, por decirlo de alguna manera. Por eso se dice que es uno de los profesionales que goza como de menor prestigio. ¿Ya? Ahora existen distintos tipos de crítica, como yo les decía adelante, y todo va a estar relacionado en función de la temática que se esté abordando. ¿Ya? Van a existir las críticas literarias, van a existir las críticas a nivel musical, las críticas en cuanto al arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, las críticas a los programas de televisión, por supuesto que sí, ya críticas cinematográficas que están relacionadas con las películas, las críticas literarias relacionadas con los libros, o sea, siempre hay motivos, ¿cierto? Y algunas temáticas, ¿cierto? Que son fáciles a lo mejor de abordar desde el punto de vista de la crítica, ¿ya? Sigamos. ¿Me dan un segundito? Ya, entonces, disculpen. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Que van a existir distintos tipos de críticas, ¿cierto? Siempre en función de la temática que estemos abordando. Las críticas literarias, las críticas cinematográficas, las teatrales, las musicales, ya van a haber diferentes tipos de críticas. Sigamos. Y acá tenemos la estructura, ¿cierto? Y un ejemplo de esta crítica. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la estructura. Siempre va a tener un título que está relacionado, ¿cierto?, con llamar la atención un poco de, el receptor, de la persona que está leyendo o que en algunos casos está escuchando. Va a tener una especie de ficha técnica con los datos de esta película, ¿ya? Profe, disculpe, ¿esta es la estructura de la crítica? Sí, es la estructura de la crítica. Ah, ya, gracias. Sí. Entonces siempre va a tener esta ficha, ¿cierto?, con los datos objetivos. Cuándo se grabó la película, quiénes son los personajes, quién va a ser el protagonista, ya un breve a lo mejor resumen, y luego ya viene la crítica propiamente tal. Ya allí vamos a empezar a escribir con descripciones generales acerca de qué se trataba esta película, por qué cosas me gustó, por qué cosas no me gustó, qué detalles tiene, ya cómo fue la puesta en escena, si la música a lo mejor acompañaba un poco las escenas. Entonces, y aquí vamos a estar dando siempre también una apreciación personal. Si ustedes se fijan, tenemos el título, tenemos la ficha técnica, tenemos una crítica, ¿cierto? La descripción de lo que estamos criticando y además una apreciación personal. O sea, personalmente, ya a mí la película no me gustó porque encontré que faltó acción en la trama, porque considero que los personajes no tenían un buen nivel actoral, ¿ya? Y ahí podemos decir un montón de cosas con respecto a una película, un libro o todo lo que yo les mencioné anteriormente, ¿ok? Otro género periodístico de opinión son las cartas al director. Y la verdad es que las cartas al director son más comunes de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Cuando hablamos de cartas al director, no hablamos de un director de un colegio propiamente tal, sino que nos referimos al director de un diario, al director de un periódico. Entonces, estos textos son escritos por los lectores, las personas que leen el diario, ¿cierto? Para que en algún momento se publique esta carta en el diario. Entonces, el diario crea un apartado para este fin, es decir, para que las personas que quieran escribir su carta al director con respecto a algún tema de actualidad, efectivamente lo pueda hacer.
se supone que cualquier lector que desea exponer algún punto de vista sobre un tema de actualidad, ¿cierto?, lo puede hacer. Y los temas van a ser súper variados en las cartas del director, porque van a ser hechos de actualidad, van a ser algunas reflexiones, algún desacuerdo que yo tenga con alguna información, y la intención siempre de las cartas al director va a ser informar sobre los diferentes puntos de vista que tienen los lectores, ¿ok? Entonces, en este tipo de cartas, la verdad es que cualquier persona puede escribirle a un diario, ¿cierto?, esta carta al director. Ahora, no solo están dirigidas al director del diario, nosotros efectivamente sí podemos escribir una carta al director, en este caso del colegio, con alguna temática que nosotros queramos abordar, con algo que nosotros queramos mejorar en nuestro colegio, o con algo que nos gusta mucho en nuestro colegio, también uno lo podría hacer. Ya la verdad es que las cartas tienen este sentido de formalidad y también este estilo de texto argumentativo que vamos a ver en las próximas clases ya propias de tercero y cuarto medio. Ya recordemos que este es un repaso. Y tenemos acá la estructura de las cartas. Y en el caso de la estructura de las cartas, vamos a encontrar que tenemos un título, ¿cierto?, que está relacionado a la opinión, en este caso, viaje en Transantiago. Vamos a tener el cuerpo de la carta y finalmente vamos a tener la firma en donde ¿cómo se llama?, el emisor de la carta se tiene que identificar. Si nosotros leemos esta carta, dice así: miércoles 23 de abril de 2008. Creo que dice 2008, no se ve la letra, es chiquitita. Viaje en Transantiago. Señor director, por esas cosas de la vida, como santiaguino, no había tenido la necesidad de subirme a las micros del Transantiago. Hasta ayer en la tarde. Tenía que hacer un trámite a unas cuadras de mi oficina y opté por subirme a un bus articulado. Antes que yo, subió una joven a la que el cobrador automático no le aceptó su tarjeta VIP por no tener fondos. El chofer le dijo, no sigáis tratando si te dice que no tenéis plata en la tarjeta, pero por esta vez pasa nomás. Luego, mi turno. Pregunté ignorantemente si podía pagar con efectivo, porque no tenía tarjeta VIP. El chofer me dijo que no, pero que pasara por esta vez. A pocas cuadras, 2 escolares se subieron y ni siquiera pasaron la tarjeta por el lector. Pasaron derechito para adentro. El Transantiago pierde $1 millón diarios. Hasta ayer me preguntaba por qué. Ahora sé la razón. El Estado subsidia a cientos de miles de pasajeros todos los días y estos viajan gratis, sin comentarios, ¿ya? Y esa es la carta que escribe esta persona que se llama Maximiliano, ¿cierto?, Terk, ¿ya? Entonces él escribe esta carta como en desacuerdo de por qué las personas no pagan el Transantiago. Probablemente yo podría escribir una diciendo que en realidad la gente no paga el Transantiago porque considera que a lo mejor es un sistema de transporte ineficiente y que por lo demás me hace llegar todos los días tarde a mi trabajo. También uno lo podría hacer. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. No, profe. Entonces, aquí hay una actividad chiquitita. Y esta actividad dice que tienen que escribir en su cuaderno una crítica sobre alguna película o un libro que a ustedes les haya llamado la atención. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escribir, vamos a completar este cuadrito que aparece acá. Entonces vamos a anotar la película o el libro. Por ejemplo, si a usted le gustó una película, no sé, voy a inventar, Titanic. Usted va a anotar aquí en el cuadrito, Titanic. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la película Titanic? ¿Cuál es su opinión? A mí me gustó Titanic porque creo que es una película que está basada en un hecho real. Y voy a escribir después mi argumento por qué me gustó la película. Y voy a escribir, por ejemplo, que tiene una historia de amor, que es muy bonita, que los actores la verdad que lo hicieron bastante bien, que la puesta en escena era impresionante, porque todos veíamos el barco, ¿cierto?, con muchos lujos, muy bonito, la vestimenta que usaron los personajes era acorde, por ejemplo, con la época. Entonces ahí ustedes hacen este cuadrito en su cuaderno. La verdad es que es una actividad chiquitita, no me tiene que mandar fotos ni nada, solamente tenerla en su cuaderno, ya para que más o menos se haga una idea de cómo uno podría en algún momento hacer una crítica, ¿ok? Entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe,
dígame. Buenas noches. ¿Esto lo va a mandar al grupo? ¿Se va a mandar a alguien para que lo mande al grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, yo acabo de avisar que efectivamente esta es una actividad cortita, ¿cierto? Pequeña, y sí, efectivamente yo ya envié este PPT, creo que al cuarto medio B, me imagino que después de la clase el resto de los profesores le va a enviar al resto de los cursos, ¿ok? Disculpe, profesora, el PPT ya fue enviado a los grupos de WhatsApp. Profe, que ok. sabe que yo llegué hace poco a la casa y vi el Ya, puro link pero y me eso lo conecté al tiene que tiro. ver usted, ya, pero si usted llegó hace poquito a la casa, lo tiene que ver usted después en su WhatsApp, ya nosotras ya lo enviamos. Ya, profe. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda en honor al tiempo? ¿Nadie más? No hay duda, profesora. En ¿No hay dudas, chicos? No. Ya, No, profe, ninguna. ninguna. No. Chicos, entonces, Yo tengo una, profesora. recordarles, ¿cómo? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre punto de vista y argumento? El punto de vista es una opinión. El argumento generalmente es un hecho que va a respaldar esta opinión para que el resto efectivamente, ¿cierto?, pueda yo convencerlo de lo que estoy pensando. Entonces, mi opinión puede ser que me gusta Titanic porque es una película basada en un hecho real. Ese es el punto de vista que yo tengo. Y el argumento van a ser los hechos que van a respaldar ese punto de vista. ¿Ya? Cuando yo voy a hablar de que los actores son muy buenos, cuando yo digo que la puesta en escena es excelente, que está bien ambientada, que hay buena vestimenta y todo lo demás. ¿Ok? Entendido. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuándo va a ser la primera prueba? Ya, las pruebas todavía no. Ya nosotros a lo mejor la próxima semana ya vamos a empezar con las pruebas de diagnóstico, ¿ok? Y todo eso va a ser... ¿Y van a ver días con nota o no? Sí, pero no todavía, tranquilos, ¿ya? Entonces eso no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, Dígame. no alcancé a notar el este del cuadrito para hacerlo. Ya, pero tranquilos con el cuadro porque eso lo vamos a enviar, está enviado a los WhatsApp del curso, ¿ok? Entonces ahí ustedes lo pueden revisar en el celular. Ya, chicos, como no hay más duda, lo vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Recordar ya que nosotros vamos a estar informando fechas de evaluaciones, probablemente guías si hay más adelante, ya por el momento el lenguaje, solamente estamos viendo estas clases, ¿cierto?, de repaso. Ya la próxima semana seguramente vamos a hacer alguna pruebita de diagnóstico que no va a tener notas, solo va a ser una prueba para saber más o menos en qué nivel están. Tengo una clase más. ¿Ok? ¿Cómo? Nada. Ya. Profe, cualquier cosa le habla a la profesora Karina, si no entiendo. Bueno, duda. Sí. Ya, chicos, dejamos hasta acá, se pueden desconectar, que estén bien, ya muy bien, que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho, ya, y se pueden desconectar. Chao, chao, Buenas que estén muy bien. noches, adiós. Buenas noches. Profe, la clase. Descansen. Chao, chao. Chao, chao, Profe, que descansen. la clase. Sí, no son las 9, porque hasta las 9. Las clases son de 45 minutos porque es el horario del Zoom. En caso de que queden dudas, nos podríamos volver a conectar con la misma invitación. A la clase. No me dicen nada los chicos. Profesora Karina, no creo que se conecten de nuevo los chicos porque no me dicen nada y por el chat, por el WhatsApp No, tampoco. y por el chat todos dijeron chao, así como se despidieron. No creo que tengan dudas. No, y por el WhatsApp tampoco, nadie escribe. Así que Ya. en caso de cualquier cosa le aviso, pero no creo. No, yo no estoy toda la clase, así que estamos ready. Ah, qué bueno. Gracias, profesora, que tenga buena noche. Buenas noches, chao, chao, que estén bien, descansen. ¿Ya nos retiramos entonces? ¿Quedan grabadas las clases, profe? Sí, las clases quedan grabadas. Y quedan grabadas y se suben los días viernes. Sí, en el canal de YouTube del colegio. Después vamos a enviar el link a través de WhatsApp del grupo, ¿ok? Ya, ok, gracias.
Bueno, chao, chao. Que tengan buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Ah.